Y vamos arrancando. Bienvenidos a todos y a todas a este último encuentro de profundización en ESI para docentes. La idea voy a volver a introducir porque si bien muchos y muchas ya nos vieron otras veces, hay gente que se suma hoy por primera vez. Yo soy Leticia Williams, soy coordinadora en Surcos, Asociación Civil, y hoy es el tercero de 3 encuentros. Quienes no hayan podido ver los encuentros anteriores, después los pueden buscar la grabación, están en nuestra página de YouTube. Se las mandamos, le mandamos el link después por mail. Un poco para introducir el marco de los encuentros, estos 3 encuentros de profundización están en el marco de algunas actividades que estamos desarrollando entre la Secretaría de Desarrollo Social de Vicente López y Surcos como socio implementador. Desde la Secretaría generaron este ciclo de capacitaciones para fortalecer las capacidades estatales y del grupo de docentes y un poco garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en conjunto con las áreas de salud y educación. Esta articulación la verdad es que ha funcionado súper y de nuevo les felicitamos por ello. No se va a poder sumar hoy la licenciada Samantha Cerenza, pero igual la nombramos porque es quien ha facilitado todo esto. Ella está a cargo de la coordinación del programa de educación sexual de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Ahora le voy a dejar la palabra a mi coequiper, Manuel Rivadeneira. Él es licenciado y profesor en psicología, de psicología con formación en género y educación sexual integral. Actualmente está a cargo de la coordinación académica de los talleres de ESI para docentes, familias y juventudes de Vicente López 2022, y es quien va a tomar esta primera exposición sobre ESI y familia. Manu, todo. Bueno, gracias Letu. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a todos. Algunos ya nos habremos visto en los encuentros o virtuales o presenciales. Voy a empezar compartiendo. A ver, ¿ahí se ve? Sí, perfecto, pero tenés que agrandar. Ajá. Ahí, Ahí, perfecto. perfecto. Buenísimo. Bueno, como cuando empezamos a pensar la idea de poder trabajar ESI y familias, se me ocurrió pensar la idea de puentes, redes, encuentros y desencuentros. Y antes de comenzar y durante, la idea es que podamos ir completando, respondiendo esto en el chat, que vayan poniendo qué palabra les viene a la mente a la hora de pensar ESI y familias. Qué ideas, puede ser 1 o 2 palabras, para ir viendo, bueno, qué hay en el imaginario colectivo en relación a pensar qué sucede a la hora de trabajar ESI con familias. Para comenzar, me parecía importante pensar el marco legal que nos rige. Todos y todas debemos conocer ya la ley 26.150, que es la ley de ESI, pero me parecía importante hacer foco en 2 artículos para pensarlo en relación al encuentro con las familias. Por un lado, el artículo 5, que plantea que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a la realidad sociocultural en el marco de respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Esto me parece importante para que pensemos que no todas las familias son iguales, no todas las escuelas son iguales, y la realidad sociocultural y las características de cada grupo de familia son súper importantes de tener en cuenta a la hora de pensar cómo intervenir, cómo pensar la ESI en relación a estas realidades que habitan en cada escuela con sus singularidades, ¿no? Cuando pensaba en el contexto, digo, bueno, no es lo mismo una escuela fuertemente religiosa que una escuela que no es religiosa, una escuela privada, una escuela pública, una escuela que está en un barrio, una escuela que está más alejada, ¿no? Y poder pensar la diversidad de escuelas que existen nos ayuda a pensar la diversidad de ESIs que se pueden aplicar, siempre pensando el contexto. Y el artículo 9 nos plantea que las jurisdicciones deberán organizar todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres, acá yo pondría familias responsables que tienen derecho a estar informados e informadas, y los objetivos son ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, esto que tiene que ver, ¿no?, con transmitir qué es la ESI, que la educación sexual integral entiende la sexualidad de una manera amplia,
Por otro lado, también promover la comprensión y el acompañamiento de la maduración afectiva de las infancias y los jóvenes, y vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de objetivos del programa ESI. Me pareció importante resaltar estas tres palabras, que me parece que son un poco la guía, ¿no? Informar, acompañar y vincular, para pensar cómo la ESI puede llegar a las familias, cómo acercarla a las familias de una manera amigable, de una manera en la cual podamos acompañar y entender que el proceso de la implementación de la ESI no solo se da en la escuela, sino que también es importante el acompañamiento familiar, porque los jóvenes y las infancias habitan en estas dos instituciones, ¿no? Habitan la institución escolar, pero también habitan la institución familia, y hay veces que si la implementación de la ESI se hace solo en la escuela sin contemplar las realidades familiares, nos encontramos con trabas o con problemas o con trabajos que terminan sin poder profundizarse en el marco interno de cada familia, cada infancia o cada juventud. Ahí es donde me parece importante que pensemos el vínculo familia y escuela, ¿no? Porque para que la ESI se pueda aplicar hay que pensar cómo se vinculan las familias y la escuela, y en este punto es que me parece importante pensar la construcción en red y el trabajo conjunto, poder pensar encuentros, reuniones, entrevistas, compartir información. Eh, un punto que me parece súper importante pensar es cuántos padres muchas veces se sorprenden de la realidad de lo que le cuentan en las escuelas en relación a sus hijos, y tiene que ver con que tanto las infancias como las juventudes, como los adultos, todos y todas y todes, somos distintos en distintos espacios, y somos distintos cuando tenemos confianza. Entonces, si la escuela es un lugar de confianza que permite expresar ciertas realidades, por ahí en la casa estas realidades no se expresan, y esta unión, esta red familia-escuela nos permite alojar y recibir a estas infancias en su singularidad. Ahí me gusta pensar, y me parece interesante la perspectiva de que muchas veces se plantea como temor de algunas familias en relación a la ESI, esta sensación de, bueno, mis hijos van a empezar a hablar de sexualidad, van a hacer que mis hijos tomen todo en relación a la sexualidad y lo traigan, y me parece importante pensar que la realidad es que si se les da el espacio, surgen estas preguntas y se permite esta apertura. Que esa apertura por ahí, si no está abierta, si no está el espacio de confianza ni el lugar donde hablarlo, las infancias lo piensan internamente y no tienen con quién discutirlo, con quién pensarlo y con quién preguntárselo. Acá me parece importante también pensar si se les pide permiso a las familias para presentar contenidos ESI, y a la vez si se puede dejar de lado a las familias para trabajar contenidos ESI. Y es un punto súper importante, porque yo me pregunto también si se pide permiso o se informa en relación a otros contenidos que se abordan, ¿no? ¿Cuáles son los temores que están alrededor de la ESI y de su posible aplicación, que hacen que haya instituciones o familias que pretendan que se le transmita qué es lo que se les va a decir o anticipar en relación a la ESI? Por eso puse esto de la nota de aviso, ¿no? Que en muchos espacios sucede que se envía una nota de aviso a las familias previo a los encuentros ESI, planteando, bueno, vamos a trabajar ESI esta semana. Y el asunto es cuál es el objetivo de esta comunicación, ¿no? Si el objetivo es como cubrirnos, o cierto temor a que alguna familia que no quiera que sus infancias participen de la ESI puedan hacerlo faltar, por así decir, en ese encuentro, o si es desde el temor, o si es desde una idea de un aviso consensuado, un aviso que busque crear, como decíamos antes, puentes, redes, planteando, vamos a abordar este tema, nos parece importante avisárselos porque seguramente esto resuene en las casas. Y mientras digo esto, pienso la importancia de trabajar en red con las familias, teniendo en cuenta de que si las familias no están acompañadas, no están informadas, no se generan espacios donde ellas puedan participar, preguntar o informarse, esa información que recibe una infancia, después en la escuela no tiene cómo ponerla en diálogo. Y ahí se generan cortocircuitos posibles, ¿no? Y por último, me parecía importante pensar también quiénes somos la escuela. La importancia de encuentros y capacitaciones, y pensar la escuela integrada por el personal docente, el personal no docente, los directivos y cada integrante global de la escuela. Entendiendo que es importante que la ESI atraviese no solo el espacio áulico,
sino toda la escuela en general y a todos los integrantes del espacio escuela. En ese punto es importante revisar creencias, miedos, supuestos y contradicciones que pueden habitar en cada cual, ¿no? En los docentes, en los directivos, y en todas las personas que están haciendo alguna labor escolar. Estos espacios de capacitación son súper importantes porque nos permiten también abrir un lugar de confianza para que puedan transmitir quienes son parte de la escuela ciertas creencias o supuestos que por ahí traen arraigados de antes. Yo hay algo que siempre repito, que si por ahí ya me escucharon, ya saben que lo digo siempre, yo considero que hay una posición bisagra que estamos, quienes estamos trabajando en relación a la ESI, a la educación en este momento, que es que no hemos tenido la experiencia de transitar la ESI como alumnos, alumnas en las escuelas, pero sí estamos ejerciendo la ESI, o tratando de que se cumpla la ESI, de aplicarla y de llevarla adelante, sin haber vivido esa experiencia. Entonces, hay un montón de situaciones, de miedos, o de incertidumbres, o de dudas, que es importante poder discutirlas en espacios de confianza sin sentirnos o por ahí juzgados, o por ahí incómodos. En ese punto creo que es importante poder también generar estos espacios dentro de la escuela, dentro de la comunidad educativa, y preguntarnos quiénes somos la escuela. En este punto yo lo pensaba mucho en relación a que los emergentes no solo aparecen en el aula. Entonces, ¿qué sucede si quien está encargado o encargada de abrir la puerta no tiene formación en ESI, y hay una situación que refuerza algún estereotipo de género por parte de esta persona, o algún directivo no tiene esta perspectiva, y se choca con el trabajo? Por ahí el docente en el aula hizo un trabajo en relación a trabajar los estereotipos de género, y después hay intervenciones en la misma escuela que van en contra de esto. Y a las infancias y a los jóvenes esas contradicciones los terminan por confundir, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que pensemos la escuela como una totalidad, y estos espacios para poder intercambiar y pensarnos como sujetos atravesados por la sexualidad, sin lugar a dudas. Entonces, es importante que esto salga, que no quede en la intimidad o en el silencio. Aquí me surge la pregunta de qué se puede hacer dentro de la comunidad educativa para implementar la ESI, ¿no? Primero que nada, como decíamos, esta palabra red que me parece súper importante, tejer redes, buscar información, actualizarnos, y tejer redes no solo internamente, sino también con otras instituciones u organizaciones de salud, de justicia, con establecimientos que estén vinculados a todos estos aspectos que nos permitan después y nos faciliten la intervención y el acceso a recursos. Esto después lo vamos a abordar en el encuentro de hoy, pero es importante que la red no quede solo interna en la escuela, sino con otros espacios. Informarse y actualizarse en relación a la ESI también es indispensable, buscar información actualizada, y estar siempre preguntándonos, como decíamos antes, generar espacios de encuentro y de debate, construir vínculos de confianza, ya que a partir de estos vínculos va a ser más posible que los emergentes salgan a la luz y que los podamos trabajar y abordar de la mejor manera posible, y mantener la capacitación constante para seguir pensando la educación sexual integral, que bueno, es lo que estamos un poco haciendo ahora, ¿no? En relación a los directivos que pueden hacer para implementar la ESI y que se implemente en las escuelas, bueno, es institucionalizar la ley de educación integral, que sea parte del proyecto institucional, pensar redes de estrategia de abordaje para situaciones que irrumpen en la escuela. Eso también resuena con lo visto recién de poder tejer redes con otros espacios. Y conocer los dispositivos con los que se cuenta. Muchas veces nos sucede, o nos vino sucediendo en estos encuentros, que hay un montón de información que por ahí no está siempre al alcance, y tenerla al alcance nos facilita, nos permite intervenir más rápidamente y encontrar gente con la cual dialogar que nos puede facilitar la tarea. ¿Qué podemos hacer los docentes, ¿no? Desde nuestro rol, también incorporar los contenidos ESI a la planificación, desde el principio, que estén presentes, que sea algo transversal, que no sea un hecho aislado o un día que vamos a trabajar la ESI, sino que la ESI esté presente en la perspectiva global de nuestra tarea.
poder trabajar con las familias, acercando información en relación a la ESI, por eso es tan importante poder estar informados y actualizados, y pensar por ahí algún material para compartir con las familias, no esperar a que los sucesos vengan a nosotros, sino desde nuestro lugar poder anticiparnos, brindarles información a las familias, nos va a facilitar después tener un futuro diálogo más fructífero con ellas, y anticipar los emergentes que puedan llegar a surgir dentro del aula, o en el recreo, o afuera de la escuela, porque los emergentes pueden surgir en cualquier momento, y si estamos preparados siempre es mejor, preparados o preparadas. Y mantener un diálogo fluido entre docentes, ¿no? A fin de poder enterarnos de emergentes. Ha habido muchas situaciones que fueron compartiendo algunos colegas, en los cuales por ahí un docente se enteraba de algo y no le contaba al otro, y el otro se terminaba enterando posteriormente, ¿no? Y si tenemos un espacio de diálogo o una conciencia de la importancia de este diálogo entre el equipo docente, también podemos intervenir por ahí de mejor manera. Y no esperar a que el emergente surja justo en mi clase, sino saber que surgió previamente y entrar a mi clase sabiendo que esto sucedió. Esto va a permitir también que los emergentes pueden ser abordados antes, y de mejor manera y de manera conjunta, no solo por el docente, por un docente, sino por todo el equipo. ¿Qué pueden hacer los preceptores o celadores para implementar la ESI, que también son integrantes de los espacios educativos? Bueno, conocer los contenidos de ESI, tener cierta perspectiva en relación a la ESI y al género, y habilitar espacios de diálogo para los y las estudiantes. Muchas veces, si se generan estos espacios, empiezan a fluir, y muchas veces también hay temor a generar estos espacios por lo que pueda suceder, ¿no? Después quiero chusmear el chat, pero me intrigan las palabras, veo ahí un par. Muchas veces genera temor la ESI, implementar la ESI, y muchas veces se abren y surgen cosas muy internas y muy complejas de abordar. Por eso es tan importante, ¿no? Y por eso hacemos tanto hincapié en la importancia de que la ESI se implemente en toda la escuela y que incluya a las familias, porque se mueven un montón de cosas y es importante estar preparados y preparadas y armados en equipo para poder abordar estas situaciones. ¿Qué pueden hacer los equipos de orientación para implementar la ESI? Que también son un eslabón súper importante. Por un lado, mantenerse actualizados en relación a la ESI, como planteábamos antes, y habilitar espacios de escucha para los estudiantes y de diálogo para las familias. Porque hay veces que las familias no sienten la comodidad, o no se les ocurre tener en el equipo de orientación un referente al cual acudir, un espacio de diálogo, y poder fomentarlo e incentivarlo nos va a permitir que la unión familia-escuela se empiece a desarrollar de mejor manera, y esto va a permitir que las infancias y los jóvenes puedan hacer de esos dos espacios, acercarlos, ¿no? Como que el espacio familia y el espacio escuela estén más cerca, y esto permita que sientan más comodidad y más coherencia a la hora de abordar ciertas temáticas. ¿Qué puede hacer el personal no docente para implementar la ESI? Bueno, conocer los lineamientos de la educación sexual integral, conocer los lineamientos de la ley, poder identificar situaciones problemáticas y transmitirlas al equipo. Por eso es importante también que el personal no docente se sienta parte de la escuela, se sienta escuchado, se sientan escuchadas, y sepan que la escuela se hace en general entre todos y todas, y que estos lineamientos son importantes de saber para saber cómo intervenir y para tener una perspectiva coherente dentro del espacio educativo. ¿Qué pueden hacer las familias para implementar la ESI? Solicitar a la escuela encuentros para conocer la ley de educación sexual integral, cómo se aplica, porque muchas veces los temores están fundamentados en el desconocimiento. Al no saber cómo se aplica la ley de educación integral, por ahí surgen fantasías en relación a una sexualización de las infancias y de las juventudes que nada tiene que ver con lo que es la educación sexual integral. Entonces, generar estos espacios de encuentro con la escuela, ya sea con el equipo de orientación, con algún docente o con alguien que sea el referente ESI de la institución, va a ayudar a que las familias puedan un poco ir desmitificando
y entendiendo qué es y qué no es educación sexual integral, para que estos espacios se puedan aprovechar de la mejor manera. Y también habitar la escuela, propiciando un diálogo constructivo, ¿no? Entendiendo que las familias también hacen a las escuelas y que es importante que haya cierta presencia de las familias en las escuelas para que este diálogo sea posible. Una presencia constructiva, ¿no? Por supuesto, no una presencia desde la exigencia o desde un lugar de, que no sea constructivo en el sentido de poder pensar las infancias, garantizar, porque el objetivo de la escuela y de la familia en general suele coincidir y tiene que ver con acompañar a las infancias en lo que tiene que ver con ese, en un crecimiento, andamiarlas para que puedan expresarse y vivir con mayor libertad que si no hubiera una ley de educación integral que busca incluir a la diversidad y demás. Entonces, entenderse como escuela y familia, dos instituciones con un objetivo común. Y por último, me gustaba esta frase, ¿no? Para que la escuela y las familias trabajemos en conjunto, debemos crear relaciones de confianza, sinceridad y apertura, en las que expongamos tanto los logros como las dificultades y colaboremos teniendo en cuenta los miedos, las necesidades y los deseos de todas y todos. Yo subrayo el tema de las dificultades porque muchas veces nos pasa de encontrarnos con planteos de los logros y no de tanto de las dificultades, y es importante compartir las dificultades y decir, bueno, estos aspectos nos cuesta intervenir, no sabemos, nos está dando trabajo, y al compartir eso, bueno, se puede hacer un trabajo conjunto. En cambio, si la posición siempre es bueno, todo me sale bien, por así decir, se hace difícil generar algún tipo de empatía con los y las demás. Ahora voy a leer los chats. A ver. Ah, pues escribo más de una palabra. Tabú. Me gustó tabú y tiene que ver esto, ¿no? Con poder incluir a las familias en el espacio escolar y desmitificar esos tabúes que hay en relación a la ESI y las familias. Educación sexual integral es un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación a los derechos de los niños y las niñas adolescentes, cuidando el propio cuerpo. Ahí está perfecto. Coincido con Ivana que ahí describió un poco lo que es la educación sexual integral. Y es importante que las familias sepan esto también, porque a veces las familias quedan con cierta sensación de que la educación sexual integral tiene que ver solamente con la salud reproductiva. Algo que ha surgido en todos los encuentros con docentes y familias es que en su recorrido, el recuerdo principal que tiene en relación a educación sexual en sus infancias y en sus juventudes es Johnson & Johnson, que debe haber sido la mejor publicidad de la historia, porque todo el tiempo todas recuerdan la situación Johnson & Johnson, con la particularidad de que los varones no participaban de estos encuentros. Voy a tomar prestada una anécdota en relación a Johnson & Johnson que me pareció muy interesante que compartieron la otra vez, que cuando dieron esa charla, las chicas las separaron y a los chicos los dejaron en otro aula, y cuando vieron que se llevaban toallitas, uno de los chicos dijo, hey, profe, a ellas les dieron alfajores y a nosotros no. Y me pareció como un ejemplo tan absurdo que hace entender, bueno, eso era la educación sexual integral, lo que pasó afuera, no lo que pasó adentro de la charla, ¿no? Entonces, si la familia piensa que la educación sexual integral es solo profilaxis o es Johnson & Johnson, es importante que desde la escuela, desde nuestro rol, podamos brindar la información de que sepan que es otra cosa y que es mucho más complejo y profundo que eso. A ver, sigo leyendo. Cecilia, futura madre, que le parece muy importante, sumamente importante incorporar la ESI a las escuelas desde el área de salud, prevenir el embarazo precoz en adolescente, pero hay familias que se oponen ya que motivos religiosos u otros motivos. Sí, el tema del embarazo adolescente también es un tema que está muy trabajado y generalizado, y es súper importante trabajar en ciertos espacios, pero entender la ESI de manera global también nos ayuda a entender que hay muchos aspectos y que eso también se puede ir anticipando, no solo abordándolo
con los y las jóvenes, sino desde las infancias, y abordar el cuidado del cuerpo, el respeto del cuerpo del otro, y la posibilidad de toma de decisiones. El silencio en general genera más confusión y termina siendo contraproducente, porque termina generando fantasías. Las fantasías que tienen después los grandes en relación a lo que es la ESI también las tienen las infancias, y si no se les da información valedera y demás, nos encontramos con un montón de conflictos que podrían ser evitables. Después voy a seguir leyendo los chats, pero no quiero quedarme sin tiempo y les quiero compartir la última filmina, que tiene que ver con sugerencias para reuniones de ESI con familias, ¿no? Me parecía importante tener en cuenta esto a la hora de pensar cómo intervenir y cómo generar reuniones y espacios de diálogo con las familias para abordar la ESI, teniendo en cuenta esto que decían recién, ¿no? Que hay un tema también tabú, ciertas resistencias religiosas o de otra índole. Y me parecía importante subrayar estos puntos que tienen que ver con convocar a las familias desde la confianza y la seguridad de estar cumpliendo con la ley. Al conocer la ley sabemos que al no cumplirla es privar a las infancias y las juventudes de un derecho, y conociendo esto podemos convocar a las familias desde un lugar más seguro y más afianzado. Reconocer en las familias interlocutores genuinos, porque muchas veces sucede que las familias se sienten como que se les está bajando línea, por así decir, o se les está diciendo cómo tienen que hacer las cosas, y es súper importante poder generar un espacio de diálogo y de escucha, porque las familias son las que están con las infancias, y al escuchar y conocer el contexto, como veíamos en relación al artículo 5, vamos a saber cómo vamos a poder intervenir en relación a esto, ¿no? Porque si es bajada de línea o si es posicionarse como dueños del saber, es muy difícil generar un diálogo desde ahí. Por eso lo que decía antes de también plantear las dificultades que tenemos como institución o como docentes para aplicar la ESI, las contradicciones internas que nos habitan. Transmitir la ESI como proyecto institucional también es importante, que se entienda que no es de una sola persona, que no es una docente que está a cargo de eso y el resto del equipo no, sino que es un proyecto de toda la institución. En ese sentido, también retomando esto que decíamos antes, de entender que la escuela está compuesta por un montón de integrantes y que todos y todas debemos estar capacitados en ESI y pensar desde esa perspectiva. Explicar la ley. Esto que parece muy simple puede resultar muy importante y muy interesante, ¿no? Compartir la ley y dialogarla, y que las familias puedan comprender qué es esta ley de educación sexual integral, porque la ley, el artículo 1 es sumamente claro, y nos plantea también qué es, yo siempre digo, qué es la S de ESI, ¿no? ¿A qué llamamos sexualidad? Que no tiene que ver solo con lo reproductivo, lo genital, sino que es mucho más complejo. Y si las familias pueden entender eso, van a poder ir comprendiendo más de qué se trata la ley y la aplicación de la ESI en las instituciones, ¿no? Ejemplificar con algún contenido trabajado en el aula también puede ser muy interesante, mostrar lo que estuvieron haciendo sus hijos o sus hijas en relación a la educación sexual integral, poder dar ejemplos concretos de cómo se abordan ciertos temas, ciertos ejes. Nosotros abordamos esto de tal manera en la sala tal, con jóvenes de esta edad lo abordamos de esta manera. No tener temor a explicar esto, porque les va a brindar claridad en relación a qué es la ESI. Consultar qué temas de interés, qué miedos o dudas tienen, desde un lugar de respeto y desde un lugar de convocar a que eso salga en un espacio cuidado, y así ir quitando estos tabúes y temores, y invitar al diálogo y a posibles futuras reuniones, tanto grupales como individuales. Que las familias sepan que pueden ir a consultar a la escuela, porque van a encontrar allí un interlocutor válido con el cual hablar de la ESI y de sus temores y de sus posibles miedos. Me quedan 2 minutos y voy a leer el chat en esos minutos que me quedan. Me había quedado en Cecilia, que nos había comentado. Después Juan plantea que la educación sexual integral brinda herramientas para que los adolescentes puedan expresar sus emociones y sentimientos, decidir con libertad, responsabilidad, cuándo iniciar relaciones sexuales o con quién, evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual. Más allá de eso, es importante trabajar en esas áreas y dejar
de pensar que estos temas son poco importantes tratarlos ya desde los colegios. Sí, son sumamente importantes de tratarlos, lo que es importante es entender que no son solo esos para algunas familias que por ahí tienen ese temor, sobre todo familias por ahí de infancias que piensan, uy, se les va a hablar de infecciones de transmisión sexual a mis hijos o mis hijas de muy chiquitos. No, bueno, o sea, se abordan un montón de cosas, pero esto sí, por supuesto, porque tiene que ver con el cuidado del cuerpo y con un montón de aspectos, y brindarles libertad de decidir, ¿no? Creo que eso es súper importante. Separar hogar, que cada joven tenga conocimiento de cómo es una planificación familiar. Lo plantea Cecilia, que venía hablando antes en relación al embarazo adolescente. Sí, pensar las familias, ¿no? Eso ya se puede abordar desde los momentos más pequeños, ¿no? En ese punto decía que no se aborda solamente el embarazo adolescente en el momento de, no sé, cuando piensan que ya van a empezar a tener relaciones sexuales, ¿no? Esta planificación familiar en el sentido de pensar las diversidades familiares, cómo se conforman las familias, cuáles son los roles y demás, eso se puede ir abordando ya desde muy pequeño. Yo siempre propongo el trabajo de, bueno, que cada infancia dibuje su familia en una hoja y ver ahí la diversidad, y después eso va llevándote a pensar qué familia quiere tener cada cual, qué familia quiero tener y cómo voy a planificarla. Las dificultades me parece que son los prejuicios de los adultos en relación a la sexualidad y a la genitalidad. Hay instituciones que se jactan de aplicar la ESI, sin embargo, a la hora de verdad hay silencio pedagógico, ya te hay temas que evaden abordar. Me parece que esto también es importante tener en cuenta, por eso yo planteaba esto de la nota de aviso. No, la nota de aviso no es necesariamente mala en sí, sino que hay que ver con qué fin se hace esa nota de aviso, si es para evitar aplicar la ley o si es para poder hacer un trabajo mancomunado con las familias. Y son y 35 y creo que Leticia me va a decir que se me acabó el tiempo. Qué Traté bien, Manuel. de hacerlo en el tiempo que teníamos, para que cosa después respondemos algunas preguntas. Estuvo re bien. ¿Querés dejar de compartir? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, clarísimo. Yo lo único que destacaría de todo lo que acaba de surgir es que como representantes del ambiente educativo no podemos elegir si le enseñamos a sumar, si le enseñamos a restar, si le enseñamos a multiplicar. Digo, la infancia se tiene que ir con todas esas habilidades adquiridas. Con la ESI es igual, no se puede elegir si le enseñamos o no sobre genitalidad, si le enseñamos o no sobre afectividad, si le enseñamos o no sobre las diversidades de familias. O sea, todos los ejes de la ESI tienen que ser abordados y algunos pueden ser más fáciles, otros pueden ser más difíciles, las familias pueden tener más mitos o menos mitos, pero incorporar a la familia a este trabajo común es como indispensable, porque hay familias que, sobre todo después de lo mucho que se habló de la ESI en relación al debate por la legalización del aborto, la despenalización del aborto, se habló mucho, mucho de la ESI, y sin embargo hay muchas familias que, bueno, un poco se sienten más cómodos con algunas partes de la ESI que con otras no. Entonces entender que esto incluye es una totalidad, digamos, no es yo puedo elegir lo que doy y lo que no. Bueno, me salvé. Vamos con Karina. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Bien, le presento a Karina Castillo, ella es abogada, es coordinadora del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos y nos va a compartir ahora un poco sobre su rol en el servicio local. ¿Querés que te bien. comparta yo, Yo Cari, o voy a... compartís vos? Sí, le voy a intentar. Sí, Dale, en la primera la mostrarle, hacelo vos. Espera, dale. porque yo me conozco. Acá estoy. Compartir. eh, compartir. De paso, mientras tanto, les pido a todos, muchas gracias por muchas gracias para Manuel. Si tienen dudas o comentarios, vayan dejando todas las cosas que quieran conversar después y hacia el final vamos a tener un espacio de intercambio con todas las personas que participan de este encuentro. Bien. ¿Ustedes ven esa pantalla? Yo veo un puente.
entonces estoy haciendo las cosas mal. Compartir a vos porque se me fue el Un Zoom puente y también. un río. Es la foto, ahí volvió. A ver Ahí ahora, voy. ahora estoy yo de nuevo. Sí, volviste. Ahí estás vos. Listo, Espérame no, que... compartan ustedes. El celular Ahí voy. me gana. ¿Ahí se ve? Sí, yo lo veo bien. Bueno, No vos sé si los decime, demás Cari, lo pueden ver. yo te sigo. Dale. Buenas tardes a todos. Este es un PowerPoint como bastante largo, pero lo voy a tratar de acotar bastante. Este PowerPoint lo hicimos para poder expresar algunas charlas y poder contarles qué hacemos como servicio local, cuáles son nuestras maneras de intervenir, cómo nos vamos manejando dentro de todo el mundo de la corresponsabilidad, todo lo que tiene que ver con cada vez más efectores que estamos trabajando, por suerte, dentro del sistema de promoción y protección de derechos, y todo este engranaje hay que poder acomodarlo y tenemos que poder hacer algo por las niñeces. Por eso armamos toda esta presentación, en donde la primer filmina, nosotros ahí lo que les contamos es qué es lo que recibimos denuncias, a veces podemos intervenir de oficio ante el conocimiento de una posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño. Tenemos que ejecutar todos los planes de acción, los servicios, toda acción que tienda a prevenir, asistir, proteger y o restablecer los derechos de estos niños. Propiciamos y ejecutamos alternativas tendientes a evitar la separación del niño. Esto es lo que nosotros intentamos y siempre queremos que quede en claro, que vamos a aplicar todas las estrategias posibles, aunque fallen una vez, fallen dos veces, vamos a seguir intentando, porque la última ratio para nosotros, lo último que podemos hacer es separar al niño de la familia. Esto es a lo que no queremos llegar. Determinado el caso, si se tiene que hacer, se hace, pero intentamos agotar primero toda la intervención entre todos los efectores que estamos, no solamente nosotros, tanto el área asistencial de niñez como las escuelas, los jardines, las salas de atención primaria, el personal del hospital. Todos tratamos siempre de evitar la separación del niño, del ámbito familiar, por supuesto. Hay en la otra filmina que sigue lo que queremos que quede claro, lo que tiene que ver con el interés superior del niño. El interés superior del niño, más allá de la teoría y todo lo que nosotros podemos decir, hay algo que tiene que ver con qué entendemos, qué se entiende por interés superior del niño. Es una construcción, todos sabemos que es una construcción. El niño no lo puede saber, cuando presenta muchas veces vulneración de derechos, tenemos que construir con él el interés superior y que lo pueda llegar a entender, porque siempre necesitamos, al ser un sujeto de derecho, que comprenda en la medida de lo posible y de sus capacidades cognitivas, que pueda comprender el por qué estamos nosotros trabajando en pos de la restitución de derechos. Lo único que sí, y lo ponemos abajo de todo y en colorcito fuerte, que no sé si lo llegan a ver bien, es que la ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre o tutor o guardador, sea circunstancial, transitorio o permanente, no constituye causa para la exclusión del niño del grupo familiar. Esto es algo que nosotros lo basamos en la ley, la 13298, este es el artículo número 9. Para nosotros es fundamental muchas veces porque nos encontramos con familias en situación de calle, por ejemplo, en donde muchas veces en el sentido común mucha gente te llama y te dice sí o sí hay que sacarle, los chicos no los pueden tener en la calle. El Estado tiene que responder ante esta situación y la primera respuesta no puede ser sacar a los niños de esa situación. Hay que trabajar con estas familias para que todos puedan acceder a otro tipo de bienestar y no estar en esta situación que los llevó a estar en calle. Y la que me parece que es la siguiente, que es una en la que está como muy claro lo que tiene que ver cómo articulamos y con quiénes articulamos. Cuando, para que sepan más o menos, articulamos ante una presunta vulneración de derechos con las comisarías generales, con las comisarías especializadas, ya sean las comisarías de género que nosotros, de la mujer y la familia que tenemos, recibimos denuncias, hacemos denuncias, pedimos orientación y damos orientación a la gente. Ante situaciones de violencia familiar se articula con los juzgados de paz, con el juzgado de paz, perdón,
con los juzgados de familia también. Esa es cuando hay una infracción a la ley 12.569, que es la de violencia familiar. Podemos solicitar en el nombre de la persona y con una evaluación hecha medidas cautelares. Esto no quita que la persona con su denuncia se presente ante el juzgado de paz y diga que quiere tener medidas cautelares. Esto no lo doy por sabido, la persona puede pedirlo, no necesita prueba. Es la misma palabra, dice que es circunstancial y no amerita tener una prueba y es por tiempo corto. Ese tiempo corto lo que hace es que la persona pueda iniciar las cuestiones de fondo necesarias para lo que está reclamando dentro del Poder Judicial. Con los juzgados de familia específicamente lo que vamos a trabajar también son medidas cautelares, evaluaciones por la ley de salud mental, las fuerzas públicas y las medidas de abrigo. Al nosotros presentar y hacer un escrito de fuerza pública, lo que estamos solicitando al juzgado es que nos autorice ejercer a través de la policía la fuerza pública para ir a un domicilio a tomar una medida de protección, una medida de abrigo. Esto es cuando tenemos que retirar sí o sí a los niños del domicilio y no podemos acceder a ellos. Esto es solicitando también en ese escrito una orden de allanamiento porque no siempre nos abren la puerta o quieren salir, así que tiene que estar ordenado el allanamiento para poder entrar con policía, entre el servicio local en primer lugar, acompañado de la policía, el profesional, digamos, acompañado de la policía para poder llevar a ese niño de la mejor manera posible al servicio local y poder iniciar todo lo que tiene que ver con la toma de la medida de abrigo. Con las asesorías de menores e incapaces, que son 3 asesorías, las que nos corresponden a nosotros, que están en San Isidro, en el Palacio de Justicia. Con ellos trabajamos todo lo que tiene que ver con la actuación extrajudicial. A veces con internaciones voluntarias de chicos por el tema de adicciones, que ellos quieren internarse voluntariamente, lo podemos hacer ante una acción extrajudicial. Con la Fiscalía de Género, denuncias y procesos penales, que esto tiene que ver específicamente con todo lo que es abuso sexual infantil. Nosotros intervenimos en la primera parte, que es la IPP, que es la instrucción penal preparatoria, que es toda la parte investigativa. En esa parte, lo que hace Fiscalía es solicitarnos intervención en el marco de esta denuncia por abuso sexual, y lo que hacemos es, en primer medida y para no revictimizar, ya específicamente el equipo de abuso sexual infantil es el que comienza con las intervenciones. Primero habla con los adultos que estén ahí, con los adultos protectores, quienes tienen que estar acompañando a ese niño, a esa niña, a ese adolescente en todo este proceso. Y se inician espacios terapéuticos, en primer lugar. Si querés pasamos de Filmina. Cari, quedan muy poquitos minutitos. Dale. Articulamos con casi todos los efectores que les nombré hoy, que tienen que ver con todo el sistema dentro del municipio, y con parte del sistema que nosotros articulamos es propio del centro de la niñez. Y ahí me explayo lo poquito que me queda, que es con el área de prevención, el área que maneja, donde está Inés Nóbrega, donde está Carlos Rodríguez también, con todo lo que tiene que ver con adultos, y también con el equipo de programas. Con el equipo de programas, que es con el que articulamos todo el tiempo, porque articulamos en las medidas de abrigo. A Silvia seguramente va a contar qué es lo que trabajan ellos desde la vulneración de derechos, pero siempre tenemos el foco en el niño, en la familia y en la restitución de derechos. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, siempre teniendo reuniones de articulación, y esto es algo que quiero destacar, entre el equipo de asistencia de niñez y el servicio local. Tenemos un día semanal, o a veces más si es necesario, en donde nos reunimos como equipos a poder pensar cómo podemos seguir en determinados casos y cómo podemos intervenir. Y también nos reunimos cuando no está interviniendo el otro equipo, pero siempre es muy bueno escuchar la opinión de otro profesional que se queda muy, muy fresco en la cabeza, y 5 o 6 piensan mucho mejor que 1 o 2 que podemos estar limados por el caso, y en lo diario es muy difícil a veces poder determinar una estrategia nueva. Pero bueno, espero que haya sido un poco claro, y cualquier pregunta que tengan de cómo hacemos, cómo trabajamos, estoy para contestar, no hay problema. Gracias, Cari. Acá les dejo los datos de contacto. De todas formas, yo después los voy a poner en la edición del video y los vamos a mandar por mail también para que los tengan todos y todas. Bien, a continuación viene
Carlos Rodríguez. Carlos es psicólogo, integrante del equipo de prevención y nos va a... Perdón, ¿yo sigo compartiendo pantalla? No, ahí está. Y nos va a compartir un poco el trabajo que realizan en sus espacios. Todo tuyo, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi idea hoy era un poco contarles qué hacemos desde el área de prevención en el trabajo específico con adultos. Nosotros cuando hablamos del espacio, hablamos de que nos dirigimos a padres, madres y adultos referentes. No tomamos el concepto de papá y mamá como algo biológico, sino como un rol. Tiene distintos orígenes el trabajo que realizamos desde el área preventiva, pero fundamentalmente tomamos esto que muchas veces surgía en una etapa anterior del Centro de la Niñez y Adolescencia, de que se venía a consultar para que un niño, niña o adolescente cambiara alguna conducta, modificara cuestiones. Y el tema era preguntarle a ese adulto cómo iba a acompañar ese proceso. Desde allí se realizaba un trabajo de índole terapéutica, pero consideramos que era fundamental ir en búsqueda de aquellos adultos que jamás se hubiesen acercado a un espacio, y mucho menos a participar trayendo lo que les preocupa, lo que les ocupa, lo que sienten, básicamente. Desde allí arranca un trabajo que nosotros obviamente lo consideramos por una palabra que a veces se menosprecia o no alcanza la dimensión que tiene, que es lo preventivo. Es fundamental comenzar a trabajar desde quizás aquellos que no consultan, ¿no? De aquellas situaciones, como comentaba Karina, que alcanzan gravedad o que ya alcanzan situaciones donde se necesitan otro tipo de intervención. Entonces, desde el Centro de la Niñez propusimos espacios que inicialmente comenzaron en jardines, en nivel inicial educativo, y después se fueron ampliando a los 3 niveles, que básicamente consisten en espacios de características grupales convocando a estos adultos referentes. La primera pregunta es, bueno, ¿convocarlos a dónde, no? Hacemos base, hincapié en las instituciones educativas, en los colegios, como centro fundamental de tantas cosas. Un espacio grupal como tal, como lo denominamos, no es juntar gente. Tiene un sentido, tiene una denominación y tiene también una impronta propia. Obviamente esto surgió de un origen terapéutico. No pretendemos eso en el trabajo que hacemos desde prevención actualmente, pero sí consideramos que lo grupal marca ya muchas de las cuestiones que estamos hablando acá. Como decía Manuel, por ejemplo, habitar la escuela. Y habitar la escuela también desde un encuentro de los adultos que vengan a plantear qué le preocupa a ellos. ¿Qué le preocupa a ellos? Necesariamente se entroncan aquellos que queremos también trabajar, transmitir, compartir nosotros como profesionales, en este caso del Centro de la Niñez. Nosotros cuando decimos, bueno, ¿qué se trabaja? Podemos nombrar distintos ítems: límites, hábitos y costumbres, comunicación, vínculos, fundamentalmente rol de adultos, si se quiere englobar desde ahí, pero en realidad, desde mi opinión, es una opinión personal, no hay temas estancos. Todo tiene que ver con todo, incluso con la ESI. Si no podemos trabajar, llegar a los adultos, desde enfocar en aquellas cosas que hacen o que impiden o que obstruyen la posibilidad de comprender, por ejemplo, las nuevas leyes, la nueva legalidad que implica y la nueva responsabilidad que implica hoy ser adulto, que muchas veces los papás y mamás lo ven en una forma de que les implican muchas obligaciones y derechos que no comprenden bien. Bueno, esto es parte del espacio. Trabajar absolutamente aquellas cosas como algo novedoso en un espacio, sí, básicamente dado en los colegios, pero que puede realizarse en otras instituciones, clubes
o aquellos que lo solicitan, de características grupales con adultos referentes. Generalmente vamos en dupla, abrimos el espacio explicando de qué se trata, porque el obstáculo principal también es ver qué cuestiones tienen que ver con qué significa el adulto en el colegio. Partimos de la base de que en otras épocas el adulto del colegio era llamado cuando hay un lío, un problema y demás. Es cambiar el eje. Es cambiar el eje, hacerlos participar. Nos basamos en los colegios con el rol fundamental que tienen las instituciones educativas, a veces sobrepasadas de exigencias, y enfocamos a lo preventivo también, pero desde un lugar de co-construcción. ¿Qué es co-construir? Trabajar conjuntamente con los equipos de orientación, si los hay, con aquellos referentes del colegio. Nosotros invitamos a participar a personal de maestranza, a aquellos que habiten la escuela y quieran participar del espacio como papá, mamá o como adulto referente también. Es escuchar a los adultos, todos los temas entran, ingresan, incluso la ESI, porque la ESI también tiene que ver con la posibilidad de comprender al otro, enfocando también en las dificultades enormes que los adultos tienen en adaptar modelos, conductas, por más que se traten a veces de papás, mamás o adultos referentes jóvenes. En mi opinión personal, no pasa exclusivamente por eso, que a veces se toma como un cliché de que, bueno, los más grandes, pero hay muchas dificultades que el adulto tiene de poder entender muchas de las cuestiones que trabajamos como profesionales, tanto en el centro de la niñez como los equipos que integran y habitan el colegio, el personal docente y todos aquellos que no solamente tienen que transmitir cuestiones tan fundamentales como la ESE, sino todas las temáticas. Vuelvo a insistir, el grupo no es juntar gente, el grupo es permitir que circule la palabra y desde allí se hace un cambio fundamental. Marco esto de un espacio de corresponsabilidad, porque no es un espacio construido solo desde prevención, sino que cuando nosotros vamos, pisamos el colegio y nos sentamos a compartir el espacio, también invitamos a participar desde el lugar que se considere al personal del colegio, docentes, directivos, que son fundamentales porque también son los que conocen la comunidad con los que trabajan, con los que están todos los días. Y también esto de tratar de contribuir a ver qué pasa hoy, ¿no? Con los reclamos particulares, individuales, que a veces algunos papás y mamás, no solo con la ESI, sino con todos los temas, ejercen sobre el colegio en sí, ¿no? Pero fundamentalmente con lo personal que trabaja allí. Y ver también que se puede utilizar la palabra para que no quede el reclamo, sino compartir aquellas cuestiones que preocupan, ocupan y volcarla a otros, ¿sí? Que los adultos puedan hacerse responsables, pero no desde un lugar de temor o pérdida de la autoridad, sino de entender de qué se trata hoy. Obviamente profundizando en cuestiones de promoción y protección de derechos, es fundamental poder transmitirlas. Como se dijo en la presentación inicial, esto varía también de acuerdo al contexto cultural, al lugar, al donde esté ubicado el colegio. Nos encontramos con muchísimas percepciones distintas sobre esto. Y básicamente apuntamos a la participación del adulto como agente de cambio también de aquellas cuestiones que hacen. Si le pedimos tantas cuestiones a los chicos, ¿no? En relación a fomentar la ESI, a fomentar otras cuestiones, ¿cómo no pedirlas a los adultos? Porque se habita un rato en el colegio, pero cuando se vuelve al hogar, a la familia, como bien se trata este espacio, bueno, se transmiten otras cosas que están con una impronta que a veces chocan con lo que intentamos transmitir.
Esta es la característica fundamental del espacio, es de características preventivas, implica la corresponsabilidad, incluso la idea original es que quede planteado un espacio para que después se continúe en el colegio con las características que cada institución quiera otorgarle. Estamos también compartiendo, ubicando situaciones que quizás impliquen más riesgos y que no han llegado a consulta, y también obviamente esto lo traemos dentro de la institución para poder dar una respuesta integral, en red, si se quiere, y de esto se trata lo preventivo también. Generalmente pensamos en 2 encuentros, en algunas instituciones hemos estado mucho más porque la participación ha sido muy buena y fue solicitada, pero la idea es 2 o 3 encuentros de 1 hora y media de duración cada uno. Esto varía teniendo en cuenta las características y lo que presenta como respuesta cada institución. Lo más difícil es la convocatoria, es difícil, por eso valoramos muchísimo, muchísimo todos los esfuerzos que desde los equipos, que desde las instituciones se hacen, porque también esto de convocar a los adultos al colegio es novedoso. Tenemos distintas maneras, ¿no?, de convocar, pero fundamentalmente son sugerencias nuestras que se adaptan a lo que el colegio también considera. Por eso hablamos de un espacio de co-construcción, ¿no? Y como dijo Karina anteriormente, también trabajamos cuando hay situaciones específicas que llegan a la institución, como manera también de dar respuesta integral, ¿no?, a algunas situaciones. Básicamente esto es, hay mucho más quizás para contar, no sé cómo venimos con el tiempo, pero básicamente esto es lo que hacemos desde el área preventiva en el Centro de la Niñez y Adolescencia, con los adultos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nada, a mí me encanta lo que estoy escuchando. Está buenísimo. Bien, a continuación pasamos con Silvia Tedesco. Silvia es psicóloga y profesora en psicopedagogía y es la coordinadora del programa Familias Cuidando del equipo también. Silvia, todo tuyo. Estás muteada todavía. Sí. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, lo que decía Carlos, la verdad es súper importante a la hora de pensar en las infancias y adolescencias y en las familias como centro de la niñez, y ser parte de este centro. Quisiera como ubicarlos a todos los que están escuchando, porque han recibido, digamos, distintas informaciones, y si pudiéramos hacer un caminito imaginario, bueno, el área de la prevención es como la estructura, ¿no?, del centro de la niñez, y a partir de ahí todo el trabajo del servicio local y asistencial en pos de la restitución de derechos. Cuando el momento de la prevención a veces llegamos tarde, ¿no? Cuando hablamos ya de una vulneración de derechos, lamentablemente ya tenemos una situación emergente y tenemos que actuar. Karina nos explicaba hace un ratito la ley y cómo se constituye el servicio local en función, digamos, de esta restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cuando se creó el servicio local, necesariamente hubo que volver un poco a pensar formas de abordaje asistenciales para las familias en estado de vulnerabilidad psicosocial. Nosotros veníamos muy acostumbrados, como psicóloga lo digo en primer lugar, a todo un formato de un trabajo de consultorio más individual, y sobre todo con un punto importantísimo que es la demanda. ¿Quiénes de nosotros que estamos acá va al psicólogo o la psicóloga? Si yo tuviera acá la posibilidad de hacer un diálogo con ustedes, creo que seríamos unos cuantos, y seguramente las motivaciones para llegar a una consulta han sido genuinas, han sido propias.
nos ha pasado y nos sigue pasando desde el Centro de la Niñez, que todas las familias que asisten son familias que de alguna manera no vienen con una demanda creada. Vienen porque son de alguna manera intervenidas desde el servicio local, a partir de las denuncias, como explicaba Karina hace un ratito. Entonces entra en el circuito institucional a partir de un marco legal, ¿no? De una intervención que es prejudicial, que es el servicio local y que necesariamente requiere de un abordaje asistencial. ¿Para qué? Para tratar de promover, ayudar, fomentar a que estas familias puedan construir otros recursos, herramientas, para ejercer sus capacidades de cuidado y de protección. Vivimos en un mundo altamente complejo, ¿sí? Todos estamos inmersos en él, nadie está exento de situaciones de vulnerabilidad. Lamentablemente hay algunas familias que esa vulnerabilidad están en dosis más extremas, ¿sí? Al punto de quizás ponen en riesgo o ponen en situación también de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes, a quien tenemos que proteger y cuidar. El programa Familias Cuidando es un programa que nace hace 10 años y que se sigue construyendo desde ahí, un poco para trabajar con estas familias, no desde un lado de establecer juicios o de condenar o criminalizar a las familias, sino por el contrario, ¿no? De tener una visión absolutamente hospitalaria, humana, con respecto a la diversidad de las familias. Todo el tiempo estamos hablando en esta charla, creo yo, si hay una palabra que nos une a todos los que hemos expuesto acá, es la palabra diversidad, ¿no? Y respeto a la diversidad. Por lo tanto, más allá de existir vulnerabilidades y que tienen que ser atendibles por el Estado, es importante tener en cuenta que para lograr un trabajo con las familias, familias que en general están arrasadas, ¿sí?, transgeneracionalmente por vulnerabilidades sociales, educativas, familiares, ¿sí? Nosotros tenemos que también establecer un vínculo afectivo, y esto no significa que vamos a ser familia, significa desde lo que entendemos desde el programa, que es un vínculo de respeto, de hospitalidad, de generosidad y de escucha sobre todo. Muchas veces me ha pasado de encontrarme con mujeres y varones que no están acostumbrados a ser escuchados, porque no lo han sido desde sus propias familias, y donde crear un lenguaje en común lleva todo un tiempo también de co-construcción. Lo que para mí, por ahí, era sentarme en una mesa con mi familia a la noche, donde venía un papá del trabajo y donde mamá tenía la comida preparada para todos y irnos a dormir, es una costumbre, ¿sí?, que quizás algunos puedan compartir, pero muchos otros no. Entonces, no es partir desde lo que yo sé y plantarme con ese saber al otro y enseñarle, sino que es poder entender la realidad de las familias, poder establecer una confianza, ¿sí?, tal de que estas familias puedan de alguna manera construir su historia, lo que les pasó. Es imposible decirle a alguien cómo ser mamá, o cómo ser papá, o cómo ejercer una función de cuidado y protección, sin tener en cuenta la historia que han vivido. Por eso este programa intenta ser un programa como un abordaje que contemple lo psicológico, lo social, lo educativo y por supuesto que lo jurídico. Nosotros tenemos este objeto de trabajar con las familias en alto grado de vulnerabilidad psicosocial, en todas las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y tenemos un deber, pero que es para mí el más fuerte de todos, que es ser escuchadores, escuchadoras de las infancias y adolescencias, que no es algo que uno lo dice tan rápido, implica una gran profundidad.
Nosotros lo que hacemos es, a partir del pedido del servicio local, es empezar a trabajar con las familias. Somos un equipo interdisciplinario constituido por trabajadores sociales, por psicopedagogas y por psicólogas, y lo que hacemos, estas 10 personas, es tratar justamente de trabajar con las familias, de colaborar con las familias para poder crecer, para poder fortalecerse en sus funciones, como dije antes, de cuidado y de protección, de agotar todas las instancias, como marca la ley de promoción y protección de derechos, darles, no nosotros, sino ver entre todos los que formamos parte del sistema, ¿sí? Tratar de armar todas las estrategias que estén en nuestras posibilidades para que ese niño, esa niña pueda permanecer en su seno familiar de origen. ¿Sí? Como decía también Karina, y esto es lo que habla la ley, la última instancia es la medida de abrigo. ¿Sí? Es una medida excepcional de protección. Nadie tiene este espíritu de separar a los niños de sus familias de origen. A veces, dada justamente la complejidad de estas vulnerabilidades o de estas vulneraciones, es una medida extrema que hay que tomar. Pero este programa también colabora para tratar de no llegar a esa situación. Y si se ha llegado a esa situación, tratar también con todas las familias, los referentes afectivos, todo el mundo, digamos, que rodea a esa niña, ese niño y adolescente, de revertir esa situación, ¿no? De tratar de ver de en qué medida se puede comenzar un trabajo, un proceso de revinculación. El proceso de revinculación justamente implica esto, ¿no? Poder volver al niño a su seno de familiar de origen. Para eso nos valemos de entrevistas, primero varias entrevistas que tienen que ver con entrevistas individuales, entrevistas vinculares, entrevistas familiares. Trabajamos muy codo a codo con todos los efectores barriales, escolares, de salud, o sea, siempre entendiendo que somos un sistema, ¿no? Un sistema de promoción y protección de derechos, y que cada uno, si lo hace solo desde su lugar, no vamos a llegar a nada, ¿sí? Entonces es muy importante este trabajo en redes, que es lo que tratamos también desde el programa de hacer. Entonces empezamos a trabajar con la familia en pos de esta restitución, y en la medida que esto avanza, bueno, podemos acercarnos a una mejor calidad de vida para estos chicos. Muchas veces esto no es suficiente y nos encontramos ante la dolorosa situación que estos niños o estas niñas no están en las condiciones para que retornen al seno de origen. Entonces también desde el programa articulamos con otro programa que tiene la institución, que es el programa de adopción, en donde intentamos trabajar con los niños y niñas en función de pensar otro proyecto de vida que justamente tiende a poder establecer algún otro lazo, siempre pensando que el primer derecho que tiene un niño es de vivir en familia, ¿sí? Por eso las instituciones, por más bien que se empeñen en su trabajo, como lo hacen, hablo de los hogares convivenciales, donde los niños permanecen a veces demasiado tiempo, no son los lugares donde los chicos pueden permanecer y ahogar ahí sus infancias, ¿no? Por eso, si bien la ley establece un plazo de 180 días para revertir estas situaciones, hablo de los chicos que están institucionalizados por haberse administrado una medida de abrigo, bueno, también es nuestra obligación trabajar con los niños cuando estas instancias se han agotado para pensarse en otro lugar, ¿no? Muchas veces desde el lugar de una nueva familia. Por eso es muy importante escuchar a las familias, escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Si me permiten, y tengo todavía 2 minutitos, quisiera leerles para terminar algo que son unas palabras para mí muy brillantes en relación a la escucha de los niños. Dice así: ¿qué necesita entonces un niño? Ser escuchado en su tristeza y en su alegría, jugar sin restricciones,
ser acompañado y pensado, que se le inventen cuentos que le den sentido a su existencia, que su fragilidad pueda ser potencia. Un pequeño necesita, espera un anfitrión, un buen entendedor, un donante de palabras, un ofrecedor generoso de materia prima identitaria. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Un bondadoso narrador, alguien que nos dé un nombre, que nos identifique, que nos reconozca y nos invente una historia acerca de nosotros mismos. Bueno, hay mucho más para decir, pero entiendo que estamos ahí con el tiempo. Buenísimo, qué lindo ese Muchas texto, me encantó, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí retomamos lo que planteaba Letu, tiene que ver esto de poder plantear lo que hablábamos antes en relación a, por un lado, cada exposición, ¿no? Nutrirse en sí misma y entender cómo se aborda también desde distintos espacios la aplicación y el acompañamiento a las familias desde las escuelas. Ahí no sé si Letu. Sí, perdón. Apareció la familia, tenía que aparecer Técnicas. en este encuentro. Claro, viste, viene el caso. No, perdón. Sí, esto queremos presentar como el recorrido completo, ¿no? No solamente lo que sucede dentro de la escuela, sino también lo que sucede dentro de el municipio y dentro de quienes tienen parte de este otro rol de cuidar a las familias y cuidar a las infancias, cómo se pueden articular distintos mecanismos para esta protección de derechos y después restitución de derechos en el caso en el que hubiera alguna vulneración. Entonces, un poco el objetivo era presentarles este camino con la presentación de Manuel, la presentación de Karina, la presentación de Carlos y de Silvia, que nos permitiera entender cuáles eran estos distintos abordajes según la situación, digamos, si se trata solamente de encarar la ESI dentro de la escuela, si se trata, que no es poco, si se trata de encarar a la familia como, o a los integrantes, las integrantes de la familia como personas que tienen un rol. Esto es medianamente novedoso. Históricamente, el padre y la madre siempre eran los que más sabían, nadie ponía en duda nada. Esto de generar espacios donde se les acompañe a las personas que son adultas referentes afectivas de las infancias en esta tarea de cuidado, dándoles herramientas, generando espacios donde puedan expresar sus dificultades en la crianza, en un espacio de seguridad. Esto es moderno y novedoso, hace 20 años no sucedía ni por casualidad. Y a su vez, la generación de un mecanismo en el cual se busque restituir los derechos de las infancias una vez detectada la vulneración, digamos, son como todas las herramientas de la cadena, ¿no? Y ese era el objetivo de este diagrama del encuentro. Dicho eso, yo especialmente quería agradecer a Inés, que estaba por acá hace un rato. Inés Nóbrega es la coordinadora del área de prevención, dirección de niñez y adolescencia, y también a Jorge Llanos del Centro de Niñez y Adolescencia, porque fueron tanto Inés como Jorge quienes facilitaron la conversación con los profesionales que hoy nos acompañan. Si les parece, yo les voy a dejar aquí en el chat un link para que dejen una palabrita. Esto no lo hicimos en los encuentros anteriores. La idea es, si pueden, desde sus dispositivos, entrar al link, les va a aparecer una página de internet en donde pueden dejar una palabra en relación a cómo se van de estos 3 encuentros que hemos tenido en relación a ESI, a la profundización de la ESI, o del único de hoy, si hoy se sumaron por primera vez. Mientras tanto, dejo abierto el micrófono por si alguien quiere agregar algo o alguna duda que alguien nos quiera plantear. En el chat lo que más se comentó fue con la primera exposición, pero no creo que tengan dudas de las siguientes exposiciones. Yo voy a romper el hielo con una pregunta. Carlos, mi duda era, en relación a tu exposición, habías contado que trabajaban tanto en espacios escolares como en espacios de clubes o cuestiones. ¿Cómo se genera ese espacio? ¿Lo piden desde el club? ¿Lo promueven ustedes?
No, la mayoría lo estamos haciendo en instituciones. Lo dejé planteado y abierto que sí pueden ser en otros tipos de instituciones que no sean educativas. Casi la totalidad la estamos haciendo en instituciones educativas de los 3 niveles, pero puede ser tranquilamente el espacio aplicado en otro tipo de instituciones que así lo soliciten, ¿no? Bien, pero viene desde la solicitud de la institución, digamos, que se contacta Viene con desde ustedes y les pide generar el taller. Exactamente, ahí nosotros no tenemos ningún inconveniente en realizar una entrevista para ampliar, para, digamos, coordinar los encuentros, fomentar la convocatoria, que quizás sea lo más complicado, lo más difícil, y articular todo lo necesario para que pueda llevarse adelante. Bien, excelente. Bueno, así que ya saben, a quienes forman parte de las instituciones en Vicente López, pueden coordinar con Carlos si les interesa generar algún espacio. Bien. Perdón, se envía un mail, que Sí. bueno, después lo podemos compartir, a el mail de prevención, ¿no? Es un mail específico que es prevención.ny@gmail.com. ¿Sí? Ahí inmediatamente responde la coordinadora o algún integrante del equipo a aquella solicitud de quienes estén interesados. Bien, prevención.ny@gmail.com. Ahí lo dejé en el chat, después se los dejo también en los recursos del encuentro de hoy. Gracias. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, ¿alguien tiene alguna duda? Si Vamos no, con... vamos completando. Si a alguien le Dale. quedó por completar la palabra, es ahora, y ya si no, compartimos lo que fueron respondiendo. A ver, ahí se puedo compartir pantalla. Espera, ahí, Hermelinda, ¿vos querías hacer algún comentario? ¿Que se desmuteó? Bueno. A ver ahí. Aprendizaje, enriquecida, informada, pensando, agradecida, satisfecha, acompañada, comunicación, autocrítica, aprender a escuchar, excelente. Sí, creo que una de las cosas que más nos quedan resonando es esta necesidad de no dar por sentado nuestras capacidades, ¿no? ¿Qué se sumó? Me mareo. Esperanzas, hermoso. Rocío dice, gracias por las herramientas compartidas, un tema muy importante en estos tiempos. Como sociedad necesitamos perder los prejuicios y poder hablar sin temor ni tapujos sobre este tema. Sí. Y también está esto de dar ejemplos concretos de qué es lo que significa lo que estamos trabajando. Porque muchos de los mitos y de los tapujos que pueden tener las personas, las referentes afectivas de las infancias, en realidad son con fantasmas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es la ESI en la escuela. Entonces a veces esto que decía Manuel de dar un ejemplo concreto de lo que se hace, genera calma, además de empoderar. Sí, y vencer ese temor. Pensaba en lo que ponía recién Rocío de hablar sin temor, o hablar con temor, pero poder hablar, ¿no? También poder atravesar ese temor, porque muchas veces también se generan espacios en los cuales hay cierto temor a ser juzgado por lo que uno piensa, desde un desconocimiento, desde un no saber, bueno, no quiero meter la pata, entonces ese miedo me hace callar. Bueno, si tengo ese temor, hablarlo, ¿no? Y compartirlo. Me parece que también es importante eso, vencer ese silencio. Sí. Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias por los aportes. Bueno, creo que si nadie tiene ningún comentario podemos dar por cerrados, salvo que alguien tenga algo específico para decir. Desde mi parte ha sido un gusto. La verdad, el recorrido con estos 3 encuentros a lo largo de estas semanas no es fácil.
generar estos espacios, no es fácil conectarse y sumarse y sostener estos espacios, estamos en octubre y se siente, pero bueno, les quería agradecer a todos y todas por participar, a quienes se han sumado a todos los encuentros, a quienes han compartido sus experiencias cotidianas. Estamos a disposición para lo que necesiten. Quienes necesiten el certificado, le escriben a Manuel. Hay quienes han ya estado acosando a Manuel. Pero bueno, ahora que ya cerramos el ciclo, ya quien necesita el certificado le manda y lo van a obtener. Va a quedar el video a disposición en la página por si saben de alguien a quien le interese. Y en el video vamos a dejar los recursos que hoy compartieron los y las profesionales del Centro de la Niñez. Por mi parte agradecer, gracias Inés y gracias a Vicente López por alojarnos en este espacio. Y si hay algo que les falte o que necesiten, nos lo piden y vemos qué podemos hacer. Muchas gracias a todos y que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.